Yo me recuerdo que hubo alguien que me preguntó, ¿cómo conociste a tu esposo alemán? Yo a mi esposo alemán lo conocí aquí en Alemania, en una ciudad que está cerca de la ciudad grande, una ciudad grande que se llama Stuttgart. Y yo estaba en esa ciudad de visita. Llegué a la ciudad de visita porque me invitaron a la casa de una señora que ella reunía extranjeros y les daba ayuda. Más o menos como a los 45 minutos más o menos llegó mi esposo. Yo lo vi, él venía con una camisa amarilla y casualmente ese es mi color favorito. Y entonces ya había muchas personas allí reunidas, y cuando él entró yo estaba casualmente de frente en la parte de la sala que daba directamente a lo que es el pasillo por donde las personas entraban. Y yo lo vi entrar y me quedé mirando y dije, ay, camisa amarilla, esto es para mí. Pero me lo dije así como latina al fin, porque en realidad no era mi tipo. Pero cuando vi la camisa amarilla como que, ay, las hormonas se me alborotaron. Pero no pasó nada. El señor se sentó allí, no era un señor mayor, un muchacho joven, pero se sentó allí en una esquina tomando cerveza, conversando en alemán. No entendía nada de lo que estaban hablando. Y sí, pues yo seguí conversando con los demás, habíamos unos cuantos allí. Y ya empezó a pasar el tiempo, ya empezó a caer la tarde. Y ya hubo un momento en que pusieron algo en la televisión, creo que era algo, un documental o algo, y nos sentamos en el sofá. Yo decidí quitarme de donde yo estaba, porque yo estaba sentada cerca de la ventana, me senté en el sofá. Y al lado mío se sentó una muchacha y al otro lado se sentó él. Y entonces ahí íbamos conversando y poquito a poquito ya la gente se fueron yendo. Y quedamos algunas personas que estaban en la cocina y él y yo quedamos en el sofá. Yo no entendía nada porque ya todo era en alemán. Pero él siguió hablando conmigo del inglés porque decía que hacía ya tiempo que no hablaba. Y quería como que practicar. Y entonces me dijo, ¿te gustaría que te enseñara la ciudad? Esta ciudad es muy bonita. Yo le dije, bueno, pero me gustaría más que me llevaran a la ciudad grande. Me dijo, Stuttgart. Yo le dije, sí, esa es la ciudad que yo quisiera ver, porque me dijeron que hay un lugar donde yo puedo comprar revistas extranjeras en español. Yo, sí, efectivamente. Entonces me dijo, bueno, pues entonces en vez de enseñarte esta ciudad, si te vas a quedar, pues entonces se lo dices a Marina, que Marina es la señora que nos recibió, y entonces Marina que me diga si puedo venir a buscarte para llevarte, para que conozcas la ciudad de Stuttgart. Efectivamente, él vino, me buscó y nos fuimos. Y ahí, bueno, pues fuimos a diferentes lugares, me hizo regalos, comimos, nos reímos, todo muy campechanamente, todo dentro de lo que es la amistad. Ahí no hubo ningún tipo de nada. Pero bueno, uno no sabe las vueltas que da la vida. Y efectivamente ya cuando ya era muy tarde, me dijo, bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Te llevo para casa de Marina. Y yo le dije, bueno, pues está bien, vamos para la casa y entonces nos vemos cuando se pueda. Pero yo estoy muy agradecida. Bueno, le di las gracias por todos los regalos que me hizo y por todo el tiempo que estuvo conmigo. Más yo no tenía dinero, él lo pagó todo. Me hay que estar agradecido porque ese es su tiempo. Y efectivamente volvimos a salir, fuimos a la ciudad, porque yo me quedé unos cuantos días ahí, en la casa de Marina. Y ya cuando él regresó de las montañas, conversamos y nos fuimos. Y efectivamente él me dijo que yo era la primera extranjera que lo había conocido, que él estaba muy contento de haberme conocido y que si yo quería ser su novia. Y yo me dije, ay, Dios mío, por Dios, ¿qué es esto? Con el poco tiempo que voy a estar aquí de visita, porque cuando uno viene de visita, pues te dan prácticamente 3 meses. Y yo le dije, bueno, pero sabes que yo estoy aquí 3 meses nada más, así que después, si quieres verme, tendrás que ir a mi país, porque yo no puedo volver a entrar aquí. Y él me dijo, no, eso lo arreglamos cuando se pueda. Y efectivamente ya, a partir de ese día, ya no nos volvimos a separar. Ya entonces yo fui a su casa, nos quedamos allí, íbamos a todos los lugares juntos, me enseñó muchas cosas, fuimos a conocer a los padres a Hamburgo
Y ya pues después que conocimos a los padres, pues hicimos ya prácticamente el compromiso. Entonces yo fui a mi país y regresé, pero ya para hacer el compromiso de casamiento. Esa es la primera parte. Muchísimas gracias por preguntar. Cuando las mujeres van de compras y se empiezan a probar ropa, casi siempre cerca hay un hombre que está mirando, que no pertenece ni a familia ni a nada. Hay un hombre que ahí que está mirando, porque a los hombres son visuales, a ellos les encanta mirar. Entonces cuando yo me recuerdo, ahora sí les voy a contar algo porque me recuerdo, eso me pasó a mí en el año 95. O sea, yo vine aquí a este país a casarme. Yo primero vine, planeamos casarnos en septiembre. Y al final nos casamos el 14 de septiembre del año 95. Pero en el mes de agosto estuvimos buscando lo que es el vestido, ¿no? Para yo casarme. Pero yo no quería esos vestidos despampanantes ni nada de eso, ¿no? Porque es que en ese tiempo, ya cuando llegara septiembre, ya había que ponerse abrigo. Y entonces yo, la familia y todo, yo de verdad que yo no quería ponerme un vestido de novia, tajante, despampanante ni nada. Ese tipo de cosas yo no lo quería. No. Y entonces pues fuimos a una tienda de esas que hay en Stuttgart, en la ciudad de Stuttgart, que es una ciudad inmensa, bella. Fuimos allá a comprar el vestido. Y ahora viene el punto que yo le estaba contando. Pues bueno, mi marido se sentó. Era algo así parecido, como si fuera un sofá, para que los hombres se sentaran, las mujeres se sentaran, los niños, las personas que iban con las personas, porque hay gente que va a comprar y se demora, y a lo mejor quizás alguno de los que está ahí sabe a lo que yo me refiero. Y entonces pues cuando yo me iba de compra, pues siempre, la mayoría de las veces él se sentaba porque se cansaba, porque yo no me decidía. Y entonces ese día yo estaba probándome varios trajes que yo quería para mi boda. Y me recuerdo que cuando me puse ese traje, que fue con el que yo me casé, yo estaba en el espejo y estaba así arreglándome. Y usted sabe que uno se mira, yo no tenía puestos zapatos ni nada, estaba simplemente descalza y estaba mirándome frente al espejo. Y me dio por mirar al espejo, pero cambiar un poquito la dirección de mis ojos. Y ustedes no se lo van a creer, pero ahí habían como 2 o 3 hombres que estaban mirando y había uno que hacía así con la cabeza. Y yo me decía, ay Dios mío, que mi marido no mire para allá, por favor. Bueno, gracias a Dios me tuve que sonreír, ¿no? Porque había uno que hacía así con la cabeza, ¿no? Porque yo hacía rato que estaba probándome ropa, pero yo no me daba cuenta cuántas personas habían allí, porque usted está en su mundo, ¿verdad? O sea, que si... Imagínense ustedes, si a alguno de esos hombres no le hubiera gustado lo que yo tenía puesto, quizás la expresión de la cara hubiera sido diferente. Y por eso me decidí por ese traje. Porque habían 3 hombres mirando, aparte de mi marido, por supuesto. Y uno de ellos hacía así con la cabeza, ¿no? Pero, o sea, ni sonreía ni nada. Simplemente hacía así con la cabeza, que lo hizo quizás automáticamente. Porque a los hombres, como ellos son visuales, y cuando a ellos les gusta algo, pues ellos lo demuestran enseguida. Y eso pues yo me decidí, incluso mi marido me dijo, sí, ese está bonito, ese me gusta, ese me gusta más que los demás. Y entonces bueno, pues al final no fue un traje de boda ni nada de eso, simplemente fue un traje blanco que era color hueso, que tenía mucha piedrería, mucha cosa, una cosa bonita, pero era más bien una falda con la parte de arriba y eso fue lo que yo escogí. Y bueno, pues parece que me quedaba muy bien. Entonces es lo que yo le digo, cuando a usted le queda algo bien y al hombre le gusta, él se lo va a demostrar. Él se lo va a demostrar. Si no, recuérdese siempre tenga presente aquella escena de Pretty Woman. Recuérdese, ella se está probando ropa y ¿qué le hacía a él? O sea, eso depende, porque el hombre siempre te va a decir su verdad. Pues bueno, ya hemos terminado el video en el día de hoy. El video pues muy agradecida. Y bueno, pues muy contenta porque mis hijas están saludables, todos mis amigos, mi familia. En estos momentos me quedan mis hijas y mi hermanito. Digo mi hermanito porque es menor que yo, nosotros llevamos 3 años. Mi hermano también vive aquí en Alemania, pero en una ciudad diferente. Y pues yo muy contenta, de verdad que sí. Lo mío es reírme, para eso
Dios nos dio dientes para mostrarlos y tenemos la posibilidad de sonreír, pues vamos a sonreír, ¿verdad? Y recuerde que no se les olvida nunca, suscríbete. Cada vez que vengas aquí, no te has suscrito, suscríbete, ¿verdad? Porque de esa es la mejor manera que ustedes me puedan apoyar a mí. Y todas las personas que quieran darme un me gusta, pues adelante. Sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Cuídense, hasta la próxima. Chao.